esta alternativa que ofrecemos hoy, a la que seguirán en un futuro más o menos inmediato, pues otras nuevas en el mismo contexto, no podíamos imaginar que en un par de meses se iba a poner de tanta actualidad como sabemos. Y lo sabemos en carne propia, lo sabemos a través del pago de las facturas de la luz y otros elementos, aparte de haber convertido el tema en un tema de primerísima audiencia. Muchos telediarios, muchos noticiarios de radio, las primeras páginas de los periódicos están abriendo sus portadas hablando de lo que hoy vamos a tratar de resumir aquí. Es un tema complicado, es un tema obviamente con una vertiente científica y tecnológica indudable, pero también hay sociología, también hay en definitiva economía, también hay medio ambiente, también hay política, ¿por qué no? Basta recordar lo que atenaza en definitiva nuestro corazón estos últimos días, que son los acontecimientos de Ucrania, en definitiva, y el ambiente prebélico en el que parece que nos vamos sumergiendo. En todo caso, bueno, pues yo daré una visión obviamente reducida, obviamente asequible para el gran público, y introduciendo en ella pues aquellos elementos que yo considero realmente notables. De hecho, cuando hablamos de energía hay muchos factores, hay muchas alternativas, hay muchas propuestas a hacer, pero naturalmente hay dos absolutamente fundamentales, que es el consumo, del que vamos a hablar hoy, y la producción, que trataremos dentro de unas pocas semanas. Ahí tienen ustedes la imagen con la que yo empiezo, de absoluta y contundente actualidad, que nos expresa gráficamente, expresando en ordenadas euros por megavatio hora, creo que les sonará a muchos de los que nos escuchan, y en abscisas, en horizontal, enero, febrero, marzo, abril, etcétera, del 2021. He cortado para evitar precisamente alusiones a la actualidad absolutamente inmediata, que obviamente puede variar, que está variando día a día, y lo que vemos aquí es el precio medio diario que pagamos por la energía eléctrica, la luz, en el mercado mayorista. Naturalmente, el precio que pagamos los consumidores en factura es muy diferente a este y, por supuesto, bastante superior en cuanto a costes, como sabemos muy bien, repito, por esos avances de telediario o de boletines de noticias. Bueno, ahí verán ustedes que, salvo unas fluctuaciones en los primeros meses de este año pasado, 2021, el precio medio diario de la luz sube y sube y sube y sube, y todos sabemos también que en los últimos meses de este año, que aparecerían fuera de imagen, pues obviamente se dispara, y lo hace de una forma caótica y de una forma verdaderamente alucinada, muy difícil de entender para muchos de nosotros. En todo caso, vamos a hablar de este tema y vamos a introducir pocas, pero yo creo que algunas consideraciones, en definitiva, que creo que son fundamentales para que las tengamos en cuenta. Y luego imágenes más o menos distendidas que irán desentrañando los distintos aspectos del problema que tratamos hoy. Ven ustedes, por ejemplo, en esta imagen, el consumo de energía en el mundo. Es el título en la parte superior. Aquí aparece la energía en una unidad convencional, no entré en detalles, no vale la pena, y aquí aparecen los años, desde los años 60, 70 hasta la actualidad. Verán ustedes en la parte derecha de esta figura, está en inglés, pero todos supongo que lo entienden: petróleo, carbón, gas natural, hidroeléctrica, nuclear y renovables, con diferentes colores, las gráficas correspondientes que vemos formando parte de esta primera información. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues vemos, yo les resumo para facilitarles su propia consideración, vemos una cosa, en principio, que salta a la vista con una claridad absoluta.
El consumo de energía en el mundo, repito, en el mundo, crece y crece inexorablemente durante estas últimas décadas. En general, crece. Hay alguna anécdota interpuesta, pero en términos generales, una tendencia creciente. Dicho de otro modo, la humanidad, todos los que poblamos el planeta Tierra, consumimos más y más energía cada día. Esa es la primera consideración con la que quiero que nos quedemos. Eso es particularmente cierto y por ello la gráfica correspondiente aparece de forma destacada por lo que respecta al petróleo, la línea roja que aparece en la parte superior. Crece y crece, una cierta fluctuación, pero crece y crece y crece y crece y de forma, repito, inexorable. El carbón, la línea negra, a continuación, crece y crece y crece. Ojo, allá en el 2010-2015 empieza a disminuir. Se consume menos carbón ahora que hace unos cuantos años, pero siempre dentro de esa tendencia creciente general. El gas natural, línea azul, crece, sí, paliativos y con una pendiente realmente importante. La energía hidroeléctrica crece siempre, pero muy lentamente, muy lentamente. Ahora estamos consumiendo energía procedente de los pantanos, en definitiva, las presas, las centrales hidroeléctricas, más de lo que consumían hace 30 o 40 años, pero repito, el ascenso es ligero. La nuclear, desde que aparece, crece, 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 pero atención, allá por el 2005-2010, una cierta estabilización con tendencia al decrecimiento. Y las renovables, prácticamente inexistibles hace unas cuantas décadas, empieza de cero, como es natural, y crece muy ligeramente, muy moderadamente. En resumen, ahí tenemos 6 formas de energía, con todo lo que ello supone. Volveremos sobre este tema en otra ocasión, pero en definitiva, atención, lo que más consumimos actualmente es petróleo y lo que menos es renovables. Esto se va paliando con el tiempo y, por cierto, bastante deprisa, pero más o menos la tendencia hasta las fechas que ahí señalo son las que se indican en la gráfica. Pasemos a una tercera fuente de información realmente significativa. Distribución del consumo de energía final por sectores. Vamos a ver, hemos dicho consumimos mucha energía, punto 1. Hemos dicho esa energía procede de distintas fuentes. El petróleo y el carbón ocupan un lugar destacado. Las renovables, muy estimables, pero todavía su parcela es limitada. Y en esta última fuente de información, otro dato que me parece muy importante. Año 2008, pero no hay cambios significativos en esto. Y entonces la cuestión es, oiga, esa energía que estamos consumiendo y en cantidades verdaderamente espeluznantes, ¿quién la consume de hecho? Y ahí tienen la respuesta. La consume, vean a la derecha de la imagen, el transporte en línea gris, el 40% del total. La industria, el 30% del total. La agricultura, algo más del 3%, azul oscuro. Los servicios, algo más del 9%. Y residencial, es decir, nuestras propias casas, en torno al 17%. Estos son los sectores en los que esa energía que consumimos de una forma desaforada, creciente, cada año más que el anterior, etcétera, etcétera, se consume en estos 5 sectores de actividad
de forma, como vemos, atención, muy desigual. Bueno, no les canso mucho más con información numérica. Vamos a ver algunas imágenes que he seleccionado con un enorme cuidado, como procuro hacer siempre, que nos ilustrarán todo lo que hasta ahora hemos dicho sobre el tema. En primer lugar, el orden no tiene por qué ser necesariamente el que he mencionado, usos residenciales, o por decirlo en otras palabras, ¿qué energía consumimos en nuestras casas? Bueno, ilustro esa pregunta simplemente con una imagen formidable, preciosa, evidentemente. Es muy interesante en muchos sentidos. Ciudad de New York, en Estados Unidos, por la noche. Ahí estamos consumiendo mucha energía. Ciertamente hay oficinas, hay comercios, hay otros sectores, pero bueno, aquí me refiero al sector residencial, es decir, a las casas del que les habla, del que preside la sesión y de los que me escuchan, a nuestras casas. Y consumimos energía en nuestras casas donde a todos se nos ocurre pues pensar que, por ejemplo, en la cocina, pues cocinamos nuestros alimentos. En la cocina tenemos algunos electrodomésticos, como un refrigerador, por ejemplo, un lavavajillas, una lavadora, obviamente, pues la propia cocina en la que cocinamos esos alimentos. Hay la luz encendida, si es por la noche. Tenemos muchas más causas de consumo, como puede ser, oiga, pues el televisor, la radio, etc. Tenemos alumbrado en la casa, aquí y allá, que encendemos según entramos o salimos de las habitaciones. Tenemos, atención, ahora que ha hecho unos días relativamente frescos aquí en Valencia, pues sistemas de calefacción de nuestros hogares y sistemas de refrigeración. En verano hay veces que hace mucho calor y que muchos, paliamos con el uso de aire acondicionado. Bueno, pues en todo eso se nos va una cantidad de energía enorme. ¿Cómo podemos reducir eso? Oiga, pues mire, suprimiendo algunos de estos consumidores de energía, algunos de estos equipos, apagando las luces, etcétera, siendo comedidos en ese consumo, pero obviamente, bueno, pues el lavavajillas, si lo tenemos, lo ponemos cuando estimamos prudente y necesario y no hacemos en general un mal abuso de esa situación. Demos un paso adelante y nos vamos ahora, pues efectivamente, a una imagen de efectivamente ese consumo de energía, en este caso en el tráfico de vehículos y empezando por el automóvil. Una imagen de Madrid con todo su lujo de grandes autopistas arriba y abajo por la ciudad, cientos, miles, decenas de miles de automóviles que van y vienen. ¿Dónde? Oiga, pues al trabajo, al descanso, a alguna actividad móvil, en definitiva, a llevar a los niños al colegio. Imaginen todo lo que ustedes quieran y, obviamente, no se quedarán cortos. En todo caso, un tráfico muy intenso en los que se consumen cantidades inusitadas de gasolina, de petróleo, etcétera, en sus distintas variantes. Demos un paso más y en el mismo contexto del consumo en el transporte, sector automóvil, viendo esta imagen, Madrid, repito, veamos esta otra que corresponde a la ciudad de Beijing, en China. Bueno, la imagen, obviamente, huelgan los comentarios. El tráfico en Madrid nos parece una broma frente a lo que aquí conectamos. Allí, que iban, evidentemente, con sus carritos de tracción humana hace 4 días o con sus bicicletas hace 2 días,
hoy en día contemplan estas imágenes cotidianamente. ¿Eso qué quiere indicar? Eso quiere indicar muchas cosas. Cada uno de ustedes puede sacar sus propias conclusiones, pero yo intento simplemente apuntalar la primera de ellas. Estamos consumiendo mucha energía, en este caso mayoritariamente petróleo y sus derivados, en una población en la que el coche era un gran desconocido hace unas pocas décadas. Sigo un paso adelante y nos vamos a los señores de la carretera, los grandes camiones. ¿Quién nos ha cruzado con uno, con otro, con un atasco de estos vehículos que pasan junto a nosotros o nos cruzamos con ellos en una autopista, en una carretera de todos los niveles? Bueno, oiga, ¿y qué hace este que va tan despacio, que me permite a mí correr un poquito más de lo que estoy haciéndolo? ¿Qué hace? Pues yo solo digo lo que hace. Están transportando mercancías. Transportando mercancías, atención, no desde el campo que nos rodea más o menos próximo a nuestro domicilio, sino transportando energías entre países en ocasiones muy alejados del nuestro, conduciendo prácticamente 15, 20 horas diarias en ocasiones, en condiciones realmente terribles para los conductores y, atención, lo que nos interesa, consumiendo unas cantidades verdaderamente astronómicas de derivados del petróleo, generalmente cualesquiera que estos sean. Sigamos adelante. Bueno, estamos en un medio urbano, estamos en una ciudad, hemos visto algunas imágenes de automóviles. Oiga, pues transporte público. Muy bien, ahí lo tienen ustedes. Una imagen del metro en New York, metropolitano en New York. Insisto, en New York, ciudad enorme, con una población, con una extensión evidentemente importante, con un movimiento humano realmente excepcional. Dejemos el coche en superficie, que tiene muchos problemas, vámonos simplemente al transporte en metro. Bueno, ya veremos que hay otros problemas en ese sector, pero en definitiva, este no va gratis. El metropolitano consume energía eléctrica, sí o sí. Es decir, es una necesidad rotunda y absoluta que la utilización, la existencia del metro, ¿dónde? Oiga, pues en New York, en Londres, en París, en Madrid, modestamente también en Valencia, en muchas ciudades del mundo, consume cantidades ingentes de energía eléctrica a través de las redes adecuadas que se han instalado durante su proceso de planificación y de construcción. Ahí tenemos un modestísimo, curioso, bueno, peculiar, diría yo, no tiene más sentido que eso. Oiga, los tranvías de Lisboa, una imagen placentera, relajada, muy lejos de algunas de las que hemos visto anteriormente, y ahí tienen ustedes un tranvía, bueno, verdaderamente de épocas muy remotas, que se siguen utilizando con gran, evidentemente, confianza por parte de los lisboetas, pero también de muchos de los turistas que hemos visitado en alguna ocasión aquella ciudad. Es una verdadera gozada, pero bueno, no entro en eso. Verán ustedes que estos tranvías consumen energía eléctrica, que habrá que sacar de algún sitio. Bueno, ahí tienen los troles correspondientes y los tranvías efectivamente consumen energía. Poquita, me dirán. Bueno, también hay poquitos tranvías, pero evidentemente es un factor anecdótico, lo he traído aquí con ese fin, pero interesante de seguir insistiendo sobre el consumo de energía en los ambientes y sectores más diversos que podamos imaginar.
avancemos y avancemos hacia terrenos, evidentemente, de una mayor importancia. En este caso nos mantendremos en nuestro país. Ahí tenemos un tren de cercanías de Renfe. No solo para subrayar su tremenda utilidad, su alto nivel de utilización por miles y miles de pasajeros en nuestro país durante las 24 horas al día, con los destinos y orígenes más diversos que podamos plantear y con un nivel de utilización realmente importante. Oiga, si se estropea un tren de cercanías, bueno, la que se organiza, pues lo vemos de vez en cuando en la prensa o lo escuchamos en algún telediario y evidentemente son palabras mayores. Pero claro, no podemos olvidar, atención, es energía eléctrica. Vean ustedes los cableados que tenemos aquí, efectivamente. Estos trenes funcionan hoy, salvadas, superadas épocas anteriores, que supongo muchos de los que me escuchan todavía recordaremos, en este caso, energía eléctrica, pero en unas cantidades realmente, en este caso, en esta ocasión, muy, muy importantes. Claro, esa importancia del tren, importancia económica, sociológica, de cohesión social, de necesidad estricta para seguir manteniendo vivamente la actividad en un país, se consigue con eso y se consigue con esto. Una imagen de uno de los trenes AVE, en este caso en la estación de Atocha, en Madrid, y esperando su salida hacia algún destino. Bueno, puede ser el sur, puede ser evidentemente la Comunidad Valenciana u otros destinos similares en nuestro país. En todo caso, nada que ver con el sistema anterior. La circulación aquí, primero, transporta un número de pasajeros limitado, lo hace con unas velocidades realmente sorprendentes, muy difíciles de imaginar, digamos, para nuestros padres, tengamos la edad que tengamos, y obviamente funcionando gracias a la electricidad. Y siguiendo con el tren, una imagen muy diferente, de fuerte contraste, pero nada es casual, está muy bien pensada, de el transporte ferroviario en un país importante, por otro lado, cuidado, y muy poblado, como es la India. Claro, no necesito decirles, la imagen habla por sí sola, de forma extraordinaria. Esto no es un AVE, ni siquiera un tren de cercanías, esto es un tren antiguo, de los muchos que siguen funcionando. Vean ustedes que no hay red eléctrica. Este tren está funcionando muy probablemente con carbón, con alguna máquina todavía de modelo antiguo, y tiene una tasa de utilización por parte de la gente, pues que la están viendo de forma directa y sin comentarios en esta imagen. De modo que mucha gente, por un motivo u otro, no entro en ello ahora, se está desplazando de un lugar a otro, cercano o alejado, y lo hace, en este caso, utilizando el tren y en unas condiciones, obviamente, un tanto sorprendentes para cualquiera de nosotros. Sigamos adelante y, cómo no, llegan los aviones. Ahí tienen una vista panorámica, incompleta porque no cabía en la imagen, del aeropuerto John Fitzgerald Kennedy en New York. Y bueno, ven ustedes simplemente unas instalaciones aeroportuarias con sus fingers, con sus aviones, por aquí y por allá. Hombre, si empezamos a contar aviones, pues a lo mejor vemos una docena, pero obviamente en este momento, luego dentro de un cuarto de hora a lo mejor, hay otra docena diferente a los que aquí contemplamos. El avión se ha convertido en estas últimas décadas, años especialmente,
en un elemento de transporte verdaderamente crucial, porque nos desplaza hasta distancias más o menos elevadas, intercontinentales con mucha frecuencia y con una tasa de eficiencia y seguridad y de rapidez realmente muy, muy notables y hoy por hoy verdaderamente únicas. Vean ustedes una imagen también para ilustrar esto de un Airbus A380, es una de las últimas propuestas, en este caso de la compañía Lufthansa, en el momento de despegar. Claro, ¿qué consume aquí este Airbus o los otros aviones que hemos visto? Pues consumen prácticamente sin excepción variantes del petróleo. Hablo del momento actual. Obviamente no queman carbón, obviamente no van con electricidad, obviamente no van con energías renovables y subrayo de inmediato, al menos actualmente. De modo que consumen petróleo sí o sí. Es un caso especialmente interesante el que yo subraye aquí esta cuestión para rescatar y subrayar también la importancia del petróleo como fuente de energía de cierto tipo de transportes y en ocasiones, como es el caso, insustituible en muchos de ellos. Bueno, una imagen mucho más apacible que la anterior, una imagen preciosa, verdaderamente. Ahí tenemos unos barcos de pesca, puertecito, obviamente de una pequeña localidad. Para los que tengan curiosidad, yo les indicaré que es el puerto de Bermeo, en el País Vasco, el puerto de Bermeo. La imagen es realmente preciosa, el día es muy placentero, hay un sol formidable y vemos pues unos barquichuelos aquí y allá. ¿Qué consumen estos barquichuelos para salir a pescar, pues digamos, todas las noches o todos los días? Bueno, pues consumen derivados del petróleo, prácticamente sin excepción, y subrayo, al menos hoy por hoy, derivados del petróleo. Por lo tanto, ahí tenemos un uso, por el momento realmente mayoritario, sino único, para hacer mover este sector, el sector de la pesca en pequeñas embarcaciones, que es el caso que estoy ilustrando. Oiga, y hay más sectores en este sentido dentro, atención, de lo que llamábamos en alguna de las primeras gráficas que hemos visto, sector transporte, que era muy importante. Seguimos estando en el sector transporte, no olvidemos eso. Y en ese mismo sector transporte, después de esta imagen plácida y preciosa, sin duda alguna, pues ahí tienen ustedes otro transporte, el tráfico de pasajeros por vía marítima y yo añadiría incluso, aunque es anecdótica, fluvial en contadas ocasiones. Bueno, a lo mejor es importante en la línea Cunard, que es una línea de lujo, como ustedes saben, llevar a unos pasajeros, obviamente privilegiados, desde Londres a New York para disfrutar de unas vacaciones, oiga, o para ver a un familiar, no entro en eso. Pero en todo caso, ¿cuántos buques de estas capacidades o incluso superiores se dedican simplemente a cruceros de placer? A cruceros de placer por el Atlántico, por el Caribe, por Sudamérica, a lo largo y a lo ancho del Mediterráneo, donde decenas de miles de pasajeros van de aquí para allá como posesos, consumiendo unas cantidades de energía verdaderamente astronómicas, dedicadas ¿a qué necesidad? Necesidad ninguna, a disfrutar de un ocio a unos precios, por otra parte, no excesivamente elevados. Sigamos. En otras ocasiones nos cruzamos por algún océano con esto que vemos aquí. Por algún océano y a un par de palmos
del puerto de Valencia también, se lo aseguro. Un buque, por lo tanto, transporte, por lo tanto, transporte marítimo. En este caso, de un buque simplemente chino. Hyundai Freedom es su nombre, con algunos caracteres chinos para reiterar esto, que está transportando ¿qué cosa? Contenedores. Decenas, centenares de inmensos contenedores cargado, véanlo ustedes en la imagen, hasta el tope y llevando mercancías de un extremo a otro del mundo, como si el mundo se hubiera vuelto loco. Los tiempos en el que los valencianos consumíamos arroz, consumíamos chufa, consumíamos naranja, tal vez alguna que otra lechuga, y prácticamente, pare usted de contar, han pasado a la historia. Ahora todos estamos consumiendo de todo el mundo, por ejemplo, en este caso, transportando tecnología, vivir para ver, desde China hasta Europa, en definitiva, en unas cantidades enormes. Estamos hablando de transporte de mercancías a nivel mundial. Yo no sé si ustedes habrán preguntado, aquí producimos naranjas de excelente calidad, pues cuando toca, en invierno o poco más. Pero realmente las naranjas que nos comemos en el mes de agosto, obviamente no vienen de la ribera, vienen de Sudamérica. Probablemente en la carga de algunos contenedores parecidos al que aquí les muestro, que hacen las rutas correspondientes para mover ese bien precioso y apreciado al que me acabo de referir. Sigo adelante. Oiga, ¿y esto qué es? Se lo explico. Esto es un consumo de energía que prácticamente, salvo que reflexionemos un poco, no se ve. Porque ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Yo os lo digo también. Esto es un nudo de carreteras en el País Vasco, tomado obviamente desde el aire, pues para apreciar, ven ustedes el tamaño de algunos vehículos, automóviles, camiones, etcétera, ven ustedes las líneas de acceso, bueno, vean en definitiva esta fotografía aérea. Pero alguien ha pensado en que ahí, aparte de los transportes, de automóviles, de camiones y alguna etcétera que podamos añadir, tenemos también que construir lo que estamos viendo en esta imagen. Hay que construir las carreteras, hay que construir las autopistas, hay que construir las líneas de peaje, hay que construir los accesos, hay que construir muchas cosas. Y eso, aparte de otras consideraciones en las que obviamente no entro, por abreviar, supone, en definitiva, energía. De modo que lo que estamos es proporcionando un ejemplo, pero que necesita una reflexión profunda por todos quienes me escuchan, que cuando construimos una gran obra, como este es el caso, una gran obra pública, como este es el caso, ante todo y sobre todo, lo que estamos haciendo es construir una obra a costa de consumir ingentes cantidades de energía. ¿De qué tipo de energía? No entro en ello, me da igual. Pero que ese consumo existe, obviamente, es una realidad ineludible. Eso es lo que tenemos. Preciosa imagen. La terminal T4 en el aeropuerto de Barajas, que muchos de los que me escuchan, si no todos, pues conocerán por sí mismos. Bueno, una preciosidad arquitectónica, una obra sin duda pues, de un gran atractivo, de una gran inteligencia, altamente eficaz para su objetivo, pero yo insisto en la reflexión anterior. Ahora lo vemos así y aplaudimos todos, claro, pero eso ha habido que construirlo. Aparte de un gran diseñador, ha habido que construirlo a costa de consumir una cantidad
ingente de energía en esta edificación y en otras instalaciones, en ese o en otros aeropuertos, exactamente igual. Dejemos las obras públicas y pasemos al sector de, en este caso, industria. Industria naval. Precioso. Bueno, pero oiga, un momento, ahí están construyendo barcos, porque necesitamos, y parece ser cada día más y cada día más y más grandes. Construyendo barcos en un gran astillero, en una gran instalación industrial, que no necesito insistirles mucho, todos son conscientes, simplemente viendo la imagen y pensando un poco, que han suponen en su funcionamiento un consumo de energía realmente fabuloso, realmente fabuloso. Vean ustedes esa grúa que es capaz de levantar 200 toneladas en la parte superior. Oiga, ¿y cómo muevo yo la grúa? Contesten sin dudarlo, con energía, claro. Eso no lo va empujando una persona, sino simplemente a costas de un consumo de energía. De modo que las grandes instalaciones industriales requieren energía para ser construidas y requieren energía para entrar en funcionamiento y mantenerse así. Ahí tienen otra. En este caso, una imagen igualmente muy atractiva de una industria petroquímica. Si quieren algún dato adicional, a título puramente anecdótico, esto es lo de menos, es la petroquímica de Tarragona, la que verán ustedes cuando pasan por la carretera cerca ya de la ciudad de Tarragona, o incluso con el tren AVE entre Valencia y Barcelona, pues evidentemente ahí lo tienen. Realmente vemos allí no solo un tipo de industria, sino muchas de ellas de carácter petroquímico. Ahí producen una gran cantidad de productos, entre ellos derivados del petróleo en su mayor parte, y en todo caso a costa de, basta ver la imagen, un consumo de energía realmente enorme, importantísimo y absolutamente imposible de evitar. De modo que la petroquímica de Tarragona no solo es un ejemplo muy claro del desarrollo industrial ya hace muchos años de algunas de las partes de nuestro país, sino en este caso concreto un ejemplo brillantísimo del consumo de cantidades ingentes de energía en la industria. Un último ejemplo, este más cerca de casa, bueno, pues una imagen interior de la fábrica Ford en Almusafes. Ahora tiene algunos problemas, por cierto, pero eso es otra historia. Vean ustedes, bueno, pues la cadena de montaje, los obreros trabajando, más bien pocos en términos relativos, automóviles más bien muchos en esas cadenas de montaje, y no hay que ser demasiado agudo para entender muy bien que la cantidad de energía que se consume en esa planta, y por cierto, en todas las industrias asociadas de sus alrededores, ocupa un lugar realmente fantástico. Esta energía tiene que llegar a la empresa Ford en Almusafes y a todo el polígono industrial más o menos cerca de ese lugar, a través, obviamente, de los métodos de transporte y del tipo de energía que proceda en cada caso. Sigo adelante. Oiga, ¿y esto qué es? Pues esto es una oficina. Y entonces entramos en el sector servicios. Hombre, qué bien, ya nos hemos salido de la industria. Un momento, pero ahí se está consumiendo energía, ¿eh? Atención, se está consumiendo energía. En un espacio más o menos grande, mamparas, mesas, funcionarios que atienden evidentemente al público, a clientes, y bueno, pues se está consumiendo energía. ¿Dónde?
Si quieren ustedes un ejemplo absolutamente inmediato, oigan, los ordenadores que están utilizando estos empleados, también en la iluminación, probablemente en el aire acondicionado o calefacción que hay en las instalaciones subsiguientes. Se consume energía. Se consume energía en cualquier servicio, en este caso, oficinas. Algo aparentemente tan minúsculo y tan eficaz en el contexto que estamos trazando, pero que evidentemente se va a llevar un porcentaje, repito, nada desdeñable, recordemos una de nuestras primeras imágenes, en los diferentes sectores de actividad. Y aquí, hombre, aquí vemos una imagen inconfundible, creo que para todos los que me estarán escuchando, un supermercado, no importa dónde ni hoy. Y tengo un supermercado, bueno, pues fruta por aquí, verduras por allá, pues igual carne o pescado al fondo, un supermercado, como tantos de ellos. La gente comprando con los carritos, por lo que le apetece en cada momento y ocasión, lo que decide, pues unos plátanos por aquí, unas naranjas por allá. Pero también en eso, que es el sector servicios, comercio, variante en este caso, se está consumiendo energía. ¿Dónde? Oiga, pues mire, refrigeración en las vitrinas que procedan. Hay que mantener congelado aquellos productos que lo estén. Hay que tener iluminado, muy bien iluminado, diría yo. Tal vez en exceso, podríamos decir también, pues toda esta área. Y, obviamente, pues como el público tiene que estar a gusto, en definitiva, y dejar pasar el tiempo si es necesario en su interior, pues obviamente aire acondicionado las horas de apertura de todos los días, sea invierno o sea verano. Sigamos, adelante. Atención. Ahí. Sector servicios. Nadie me negará de que un hospital corresponde al sector servicio. Aquí tenemos, pues bueno, por rescatar un guiño a la actualidad, pues un par de sanitarios, médicos, enfermeras, que están atendiendo a un paciente, muy probablemente, vistos algunos y otros elementos, pues en una sala UCI de un gran hospital. Bueno, aparte de la importancia de su tarea, de la necesidad de que transcurra ese trabajo en las mejores condiciones desde todos los puntos de vista, especialmente para el paciente, aparte de saludar el trabajo de estos sanitarios, démonos cuenta, no hace falta exponer mucho más, que ahí se está consumiendo también energía de una forma importante, yo diría muy importante, si la instalación tiene unas dimensiones nada despreciables, como sucede en muchos casos. Sigo adelante. ¿Y esto qué es? Pues esto es también el sector servicios, pero por tocarlo un poco todo, pues en este caso, variante educación. Probablemente unos alumnos en esa edad realmente espléndida, 17, 18, 20 años, están haciendo un examen, por decir algo, de acceso a la universidad, especulo, y realmente, bueno, se encuentran ahí ocupando un aula, estupendo, y consumiendo energía, alumbrado, calefacción, etcétera, etcétera, aparte, subrayo, de la energía que cada uno de los que no ven o ven aquí en esta imagen habrá utilizado para llegar, para desplazarse desde su hogar, en este caso, hasta esta aula. Automóvil, patinete, motocicleta, autobús urbano. Esto la inmensa mayoría. Y por lo tanto, de forma directa o indirecta, también consumiendo energía
globalmente en cantidades importantes. Vamos a irnos a otro sector, en este caso con una imagen preciosa del Palau de la Música, actualmente cerrado, espero que sea ya por poco tiempo, la Orquesta de Valencia, no hay público, probablemente hay algún ensayo detrás de esta imagen, y bueno, una imagen preciosa. Oiga, ¿y cómo un concierto de una orquesta sinfónica en un espacio emblemático como es el Palau de la Música de Valencia? Una preciosidad desde muchos puntos de vista. Pero no se nos debe olvidar el Palau de la Música de Valencia consume energía y mucha, se lo aseguro, importante. Naturalmente, porque es necesario hacerlo así para que ese auditorio funcione y funcione en condiciones adecuadas desde todos los puntos de vista. Sigamos adelante. ¿Y esto qué es? Dos jugadores de fútbol, pues disputándose un balón. Oiga, ¿y esto qué es? ¿Esto es un espectáculo? Esto es un espectáculo. Espectáculo en el que se consume una cantidad ingente de energía, de forma directa. A lo mejor es por la noche, que este es el caso, y entonces, excuso decirles, en la iluminación de ese campo de fútbol es verdaderamente indescriptible. Los aficionados lo sabrán, yo no lo soy. Y realmente, pues ahí hay un consumo de energía muy importante. Pero, ¿y la de esos decenas de miles de espectadores que han acudido para apoyar a su equipo o no, ilusionados a ese evento deportivo desde lugares a veces muy alejados al que ahora se encuentran, utilizando medios de transporte públicos o privados? No entro en eso, saquen sus propias conclusiones, pero realmente utilizando medios que todos, subrayo todos y lo subrayo sin excepción, son consumidores de energía. De modo que cuando se juega un partido de fútbol en alguno de nuestros estadios, se está consumiendo una cantidad de energía verdaderamente asombrosa si conociéramos datos concretos del caso, que no hacen falta repetir aquí. ¿Y esto qué es? Bueno, vamos concluyendo. Esto es simplemente una cosechadora de cereales, trigo. La hoz, la guadaña, queda muy lejos ya. Bueno, en realidad en las primeras décadas del siglo XX todavía funcionaba mucho. En este momento el campo se ha mecanizado, en gran parte, no en su totalidad, pero en gran parte sí. Y ahí tienen ustedes, en esta ocasión, pues una cosechadora. Oiga, estupendo, la eficiencia es formidable, hay esta ventaja y la otra. Hombre, media España se nos está despoblando, por ejemplo. Pero sin entrar en ese elemento, que es otra historia, aquí lo que estamos viendo es que se consume energía en lo que son actividades agrarias. Y actualmente, en cualquier país desarrollado, no en todos, en cualquier país desarrollado, con una cuantía verdaderamente importante y difícil de imaginar para los que no se hayan planteado el tema. Y doy un último paso y concluyo con una imagen, oiga, preciosa, placentera. Unas naranjas. Estupendo, qué bonito. Pero alguno de los que está viendo esta imagen cotidiana, que está obtenida de otras fuentes, pero que yo podría haber fotografiado por mí mismo en mi casa, porque en nuestros desayunos tomamos este fruto prácticamente todas las mañanas, sin excepción, yo les hago una pregunta.
pero alguien es consciente cuando se toma un zumo de naranjas en el desayuno cotidiano, en su casa o en el bar de la esquina. Alguien es consciente de que ese desayuno, ese elemento, está junto a nosotros gracias a que se ha consumido energía. Muchas gracias a todos.